ayer el Congreso del Estado publicó la lista de aspirantes registrados al Congreso, perdóneme, al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal de Justicia Administrativa. Este proceso, que responde a una convocatoria precisamente emitida por la Cámara de Diputados, es el ente facultado, no es que se le ocurra, es el ente facultado. Bueno, pues ha dado a conocer, después de que se cumple la primera etapa, los nombres de estas personas que pues lo único que han hecho hasta ahorita es entregar su documentación para posteriormente entrar a la etapa de revisión de la misma y seguramente a las entrevistas para después ser sometidos a la evaluación y posteriormente a la votación. Bueno, resulta que de manera sorpresiva aparece entre los enlistados, esto nos llamó la atención, la verdad, la titular de la oficina de la gubernatura, Mónica Boyo Tomásas Merino. Y no porque no tenga derecho, sino bueno, porque su presencia en Morelos se limita a su estancia en el área de Hacienda y ahora en la oficina de la gubernatura, invitada por Cuauhtémoc Blanco Bravo. Ella, su vida prácticamente se desarrolló en el estado de Veracruz, pero no sé, algo pasa con el clima, con la tropicalización morelense, que desea quedarse por aquí. Y ayer en la mañana, en nuestro espacio noticioso, le comentaba que Raúl Israel Hernández Cruz, actual titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la secretaria técnica que de esta misma espacio, Nacheli Carranco Lechuga, igualmente habían aparecido dentro de estas listas. El titular de la Secretaría de Gobierno, que por cierto es magistrado en retiro, el Samuel Sotelo Salgado, se retiró aprovechando un decreto que en aquel momento permitía lo que le llamaban el retiro anticipado, pero con la garantía de cubrir el 100% de su pensión. Él se acogió a ese privilegio, renuncia antes de cumplir el tiempo para el cual fue seleccionado y nombrado por el Congreso del Estado. Y esto, fíjese usted, años después vuelve a presentarse esta oportunidad para los magistrados que están en activo, y el secretario de Gobierno paradójicamente dice: eso no es correcto, deben determinar su tiempo porque de otra manera vamos a recurrir, y eso se recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alguien que se privilegió de un decreto pues prácticamente idéntico, años después dice: no, eso fue para mí, no para los de enfrente, y entonces lo ha recurrido. Claro, hablándole al estilo Pepe Grillo al gobernador de que es impoluto, ¿no? Él es limpio de arriba para abajo. Bueno, pues el secretario de Gobierno, una vez que se conocieron las listas, cuestionó que el ombudsperson Raúl Israel Hernández Cruz se atreva a competir por una magistratura porque tiene una notaría, y además reta al Congreso del Estado a que aplique la Constitución en el sentido de que se debe de privilegiar la carrera judicial. Bueno, pues de repaso se llevó a Mónica Boglio Tomásas Merino, ¿no? Pero mejor escuchemos la voz del titular de la Secretaría de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado. Lo que sí provoca cierta inquietud que, teniendo una notaría a la cual pidió licencia para ocupar la Comisión de Derechos Humanos, ahora busca la magistratura, pero bueno, es un tema que tendrá que analizar el Congreso del Estado. Somos respetuosos nosotros. Sí, yo vengo del Poder Judicial, ocupé ese cargo tan honroso, y la verdad es que la Constitución establece una preferencia para quienes hayan desarrollado la función judicial, y creo que no se ha visto así, pero es un tema de los señores diputados. Ojalá y que analicen bien los... Bueno, ojalá y analicen bien los perfiles. Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, como siempre aprecio mucho el que tomes la llamada. Gusto en saludarte, buenos días.
querido Teodoro, muy buenos días, un saludo a tu distinguida audiencia y también a tu equipo de trabajo. Causa inquietud porque eres notario el que te inscribas a un proceso para alcanzar una magistratura. Samuel Sotelo, ¿cuál sería la inquietud, Raúl? Pues mira, mi querido Teodoro, la realidad es que yo me registré en estas convocatorias porque tengo una aspiración legítima a pertenecer al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal de Justicia Administrativa. Es mi derecho participar, y el que sea titular de una notaría o el que esté al frente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Morelos no me lo impiden. En ese sentido, yo confío en que las y los diputados van a revisar los méritos profesionales y las trayectorias de toda la gente que se inscribió. Ojalá y que se hagan públicos los currículums, que se hagan públicos los ensayos jurídicos que se presentaron atendiendo a la convocatoria. Por cierto, el mío lleva por título un tema muy interesante que tiene que ver con la idea de que los jueces sean designados directamente por el pueblo mediante voto popular. Ojalá que pudieran hacerse públicos, porque me parece que es un tema de la primerísima importancia. Pero regreso al tema. Decía que yo estoy confiado en la legislatura, estoy seguro que las y los diputados van a decidir sin dejarse intimidar por este tipo de comentarios de un secretario de gobierno que con su declaración lo único que demuestra es su perfil antidemócrata, Teodoro. Yo, por el contrario, he demostrado mi capacidad con resultados. Soy morelense desde hace aproximadamente 40 años que llevo viviendo aquí. He tenido la oportunidad de trabajar en los tres poderes: ejecutivo, el legislativo y el judicial, este último a nivel federal. Ahora soy titular de un organismo constitucional autónomo. En mi preparación profesional cuento con la patente para poder ser secretario de juzgado de distrito y o tribunal colegiado de circuito en el Poder Judicial de la Federación. Y bueno, refiriéndome a los comentarios que hizo el día de ayer Samuel Sotelo, el secretario de Gobierno, pues la realidad es que provienen de un encargado de la política interna que ha querido destituir y atacar al ombudsperson de Morelos, un servidor, y a la institución de la cual soy titular, algo que hemos logrado defender. Ahí están las sentencias que nos dan la razón y que por el contrario prueban la manera, los atropellos con los que se han conducido, y eso en parte pudiera explicar su comentario. Han pretendido, insisto, socavar la autonomía de la comisión, logramos defenderla, y esto me ha llevado a obtener el reconocimiento a nivel nacional de las 33 comisiones, defensorías y procuradurías defensoras de derechos humanos en el país. Recuerda que soy presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos desde hace poco más de un año, y también he tenido el reconocimiento a nivel internacional de mi trabajo como representante de México en la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Y bueno, con esto, mi querido Teodoro, considero que tengo la autoridad jurídica y moral de poder sostener esto que estoy diciendo. Y pues él todo lo contrario, él pertenece al gobierno peor evaluado de México, y algo que lo convierte a él también en el peor secretario de gobierno de México, y bueno, pues yo agregaría que de la historia, ¿no? No se tiene registro de un gobierno con una absoluta falta de resultados y que tiene en crisis en materia de derechos humanos a la entidad. Pero bueno, yo en realidad es que quisiera finalizar mi comentario, Teodoro, exhortando al secretario de Gobierno a que no se meta en las decisiones del Congreso, a que respete la división de poderes, que en este caso tiene que ver con las determinaciones de las y los diputados en torno a las magistraturas. Es algo que, como tú lo dijiste hace un rato, él lo sabe muy bien, él lo conoce, él fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia, al que, como bien adelantaste, él abandonó de manera anticipada, eso sí, claro, a cambio de una pensión dorada, siendo que ahora también cobra como secretario de gobierno. Imagínate, con esto, con la suma de los dos ingresos, gana más que el presidente de la República. Esa es su incongruencia, Teodoro, y su falta de autoridad política y moral para hacer este tipo de declaraciones. Yo
Por lo pronto, insisto, confío en las y los diputados de esta legislatura que a pesar del Poder Ejecutivo han demostrado sus integrantes, las y los diputados, su carácter independiente, Teodoro. Oye, Raúl, a mí lo que me llama la atención es que señala que porque tienes una notaría causa inquietud. ¿Cuál es? Ya fuiste tú, y lo recuerda el auditorio, víctima de una persecución desde la Secretaría de Gobierno, Pablo Gedo al frente, y la mantienes la patente, el registro, porque te defendiste en tribunales. Inclusive se publicó en el periódico oficial el retiro de la misma. ¿Esto lo consideras o lo tomas como una amenaza de nueva cuenta? Pues mira, la verdad es que sí es una situación que me puede preocupar en ese sentido. Ya en una ocasión el anterior secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y el mismo Samuel Sotelo violaron una suspensión definitiva que me fue concedida. Es algo que no lo digo yo, lo dijo ya un tribunal colegiado en última instancia, de donde hay una clara responsabilidad penal. Y es algo que, por cierto, todavía sigue su curso. Y bueno, pues si ya se atrevieron a violar una suspensión, este secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, que pareciera que no conoce el Estado de Derecho, pues sí es algo que pudiera llegar a preocuparme. Pero bueno, siempre nos hemos conducido con autonomía, con independencia, hemos defendido nuestros derechos. Ahí están las sentencias, Teodoro, se pueden consultar, y que desvirtúan este tipo de señalamientos, estas declaraciones de Samuel Sotelo como secretario de Gobierno, Teodoro. Te aprecio mucho que tomes la llamada y que tengas un excelente último día de febrero. Buen día, estimado Raúl. Al contrario, gracias a ti y a toda tu audiencia. Un abrazo. Él es Raúl Israel Hernández Cruz, ombudsperson, dando respuesta a los señalamientos de el secretario de Gobierno de este estado, Samuel Sotelo Salgado.